se deja mucho de lado, muchas personas desestiman el tema del sueño y de tener una buena calidad de sueño más que cantidad de horas que se duermen. Y vamos a ir viendo más adelante por qué razón sucede esto. Entonces el tema es cómo crear hábitos para un sueño saludable. El sueño, como bueno, les recordaré, o si es que no saben, vamos a ir aprendiendo, es una función del organismo, es una función natural, biológica, ¿no? Fisiológica, como le llamamos los médicos, porque es una función que nos va a permitir, le va a permitir al organismo activar una serie de sistemas con los que cuenta para poder, en el caso del cerebro, por ejemplo, liberarse de toxinas, para poder reorganizar circuitos neuronales, para poder funcionar como un termostato a su vez, que regule temas de temperatura, que regule temas de frecuencia cardíaca, de presión arterial y una serie de funciones que cumple nuestro organismo a nivel metabólico, hormonal, etc. Es decir, todas las funciones biológicas que el cuerpo humano necesita y necesita estar en equilibrio además para que pueda funcionar adecuadamente y también lograr la supervivencia. Es de ahí que tiene una importancia bastante que nosotros a veces no le damos, no le damos o no lo consideramos, a veces por falta de información. Bueno, entonces, ¿por qué es necesario dormir? Aparte de lo que yo estaba mencionando inicialmente, se dice que el ser humano duerme alrededor de un tercio de toda su vida contada en años, ¿no? Entonces, ustedes dirán, pero ¿por qué dormimos tanto? Algunas personas mencionan inclusive que, o consideran que el sueño es una pérdida de tiempo, ¿no? ¿Para qué dormir si es que hay muchas cosas que hacer, hay tantas actividades que realizar, hay que trabajar, qué sé yo, una serie de situaciones? Pero lo cierto es que si nosotros no dormimos, no le vamos a permitir a nuestro cerebro y a nuestro cuerpo en general tener o mantener una actividad diurna óptima para poder realizar nuestras actividades, ya sean físicas, intelectuales, inclusive nuestra salud mental es una de las primeras que se resquebraja con la falta de sueño, de un sueño de calidad, como les repito. Entonces, existen tiempos estimados, de acuerdo a la edad de las personas, en las cuales nos van a servir, bueno, nos va a ser una cantidad de sueño ideal para cada una de las edades, para cada una de las etapas de la vida. Vamos a ver en un cuadro más adelante, más o menos, cuáles son esas estimaciones en horas, para que tengan una idea de cuánto podría dormir un niño, un bebé, un niño, un adolescente, un adulto joven, o inclusive un adulto mayor. Entonces, estas necesidades de sueño, porque son necesidades que el cuerpo tiene, va a estar determinado también por temas de edad, no es lo mismo que lo que duerme un niño, lo que duerme un adulto mayor, por ejemplo, va a estar también en relación al estado de salud, y cuando hablamos de estado de salud, hablamos de estado de salud física, y también al estado emocional asociado a otros factores. Entonces, finalmente, la función del sueño y de un buen sueño es finalmente restablecer el equilibrio, porque eso es lo que busca el cuerpo. Estar en una situación de homeostasis, como se le llama en términos médicos, es un equilibrio físico y psicológico básico que debemos tener como seres humanos que nos permita funcionar, como les mencionaba, de manera óptima, con la suficiente energía para poder funcionar durante el día y no tener, por ejemplo, episodios de somnolencia en momentos en los que debemos estar despiertos. Entonces, acá tenemos el cuadro del que les hablaba. Son estimaciones de las horas en promedio que está recomendado puedan dormir las personas. Por ejemplo, en el caso de los bebés, ¿no?, de 4 a 11 meses más o menos, entre 14 y 17 horas por día. Los niños pequeños de 1 a 2 años, entre 12 y 15 horas. Vamos viendo que un poquito va disminuyendo la necesidad del sueño. Los que están en edad preescolar, entre 3 y 5 años, entre 11 y 14 horas por día. Los recién nacidos, entre 10 y 13 horas. Adolescentes, por ejemplo, entre 14 y 17 años, entre 8 a 10 horas. A veces hay padres de familia que mencionan que sus hijos duermen mucho porque se pasaron 8 horas, ¿no? Se están durmiendo 8 horas y media o 9 horas. Entonces, a veces se asustan o se preocupan porque creen que los hijos están durmiendo mucho tiempo, cuando no es así. Ahora es también, voy a hacer un poquito un paréntesis aquí, para mencionarles que tanto el hecho de dormir poco como de dormir mucho, ambos son perjudiciales para la salud física y mental.
Entonces, veamos acá, por ejemplo, los adultos más jóvenes entre 18 y 25 años, entre 7 a 9 horas es el promedio estimado que se sugiere dormir. Y para los adultos, entre 9 a 7 horas, de manera similar a los adultos mayores. Existe también una creencia de que los adultos mayores duermen menos, ¿no? A veces en la práctica puede observarse eso, pero lo cierto es que lo sugerido y lo recomendado es que duerman entre 7 a 8 horas. Si está sucediendo que no están durmiendo esa cantidad de tiempo, entonces es hora de que nosotros paremos nuestras antenitas y veamos algo podría estar sucediendo con esos adultos mayores, ¿no? Ya sean problemas físicos, ya sean problemas emocionales, que no les están permitiendo descansar el promedio de horas adecuadas recomendadas. O duermen más o duermen menos, ¿no? O duermen de día en el caso de los adultos mayores. Eso ya habla de algún tipo de patología que pudieran estar padeciendo de forma concomitante. Bueno, entonces, pasando al siguiente punto, a ver, permítanme un segundito. Aquí está. Entonces vamos a ver que cuando las personas comienzan a tener problemas en poder dormir, uno, en poder conciliar el sueño, y dos, en poder mantenerlo durante la noche, porque ojo, que no se trata de dormir bien y con calidad de sueño, por decirles, unas 2 o 3 horas, y después de despertarse 1 hora o 2 horas y luego volver a dormir, como es el caso de muchas personas que consultan y que nos dicen que duermen, por ejemplo, de 10 a 2 de la mañana, de manera corrida, sin interrupciones, luego se despiertan a las 2 de la mañana, y ya no pueden conciliar el sueño hasta las 5 de la mañana. Entonces, a esa hora, lo que hacen un esfuerzo por dormir, están dando vueltas en la cama, hasta que a las 6 de la mañana se vuelven a quedar dormidos hasta las 9 o 10 de la mañana. Entonces, con la creencia de que están recuperando ese sueño que durante la madrugada han perdido. Entonces, cuando suceden este tipo de problemas, ya sea que uno no puede conciliar el sueño inicialmente, yéndose a la cama a 10 o 11 de la noche, o que se duerma adecuadamente a su hora de siempre, pero que se tenga despertares durante la madrugada y haya dificultad de volver a dormir, estamos hablando de un problema que se le conoce como el insomnio, que engloba justamente estos temas está habiendo algunas alteraciones, tanto en la calidad y la cantidad del sueño, ¿no? Hay dificultades para adaptarse ya a las consecuencias negativas que esto trae. Como vamos a ver, vemos acá en las figuras del lado derecho, en la parte inferior, a quién no le ha sucedido, por ejemplo, que pasa una mala noche y al día siguiente despierta de mal humor, que despierta irritable, que lo predispone a discusiones con otras personas, inclusive si es que somos estudiantes o hacemos alguna actividad intelectual, tenemos problemas de concentración, tenemos problemas de atención o incluso de memoria. Vamos a ver también que hay situaciones en las que vamos a estar somnolientos, quizá bostezando durante el día porque nos sentimos cansados. Otra situación es también sentirnos agobiados, tener la dificultad de poder dormir durante el día. Cuando uno pasa una mala noche y está somnoliento, una característica para identificar el insomnio es el hecho de que no puede conciliar el sueño durante el día, creyendo que durante el día puede recuperar algo del sueño que ha perdido en la noche, ¿no? Pero no se puede, hay imposibilidad. Pero ¿qué otras consecuencias tenemos? También nos podemos sentir angustiados, nos podemos sentir nerviosos, podemos terminar estando ansiosos, y sin querer terminar discutiendo o ser intolerantes a determinados tipos de situaciones que nos hagan reaccionar de una manera inadecuada con las demás personas. Dicho esto, entonces, vamos a ver algunas características de este insomnio, cómo es que se manifiesta, ¿no? Hemos estado ya hablando desde el principio. Existen muchos factores que se conjugan para que suceda este tipo de problema, factores emocionales, factores cognitivos, psicológicos, que finalmente son los que nos van a producir este estrés que no nos va a permitir o conciliar o mantener el sueño durante la noche, como se menciona aquí en la diapositiva, ¿no? Entonces puede suceder que cuando nosotros nos vamos a la cama, va a existir factores que durante el día se han producido. Por ejemplo, una hiperactividad durante el día, tener una actividad muy estresante en el trabajo, ¿no? Hemos estado con muchos, no sé, dependiendo de la actividad que cada quien realiza, hemos estado haciendo actividades que han sido bastante, o nos han demandado bastante esfuerzo físico o intelectual, y además hemos quedado con algunas preocupaciones laborales, o si estudiamos algunas preocupaciones académicas, tareas, trabajos que realizar,
¿no? Entonces, inclusive cuando nosotros vamos a la cama y no podemos dormir, ya sea que tenemos estas preocupaciones o cuando sentimos con algún tipo o algún grado de ansiedad por ellas, al querer conciliar el sueño y no poder conciliar el sueño, este también se constituye en un factor que no nos permite conciliar finalmente, no podemos dormir, ¿no? Esto en relación a sucesos que pueden darse durante el día, nuestro día de trabajo. Pero también puede suceder que hay una cierta activación inmediatamente antes de ir a la cama. Hay muchas personas que tienen la costumbre, por ejemplo, de hacer actividad física. No se recomienda hacer ejercicio vigoroso. Vigoroso quiere decir que nos demande un gran esfuerzo físico inmediatamente antes de dormir. Por lo menos se considera que entre 3 y 4 horas antes de dormir no debe realizarse ese tipo de ejercicio, porque entre otras cosas liberamos algunas sustancias en nuestro cuerpo que nos activan, son sustancias activadoras, ¿no? Químicos activadores. Y entonces no nos van a permitir dormir adecuadamente. ¿Qué más? Hacer ejercicio mental. Bueno, no ejercicio mental, sino tener problemas o situaciones que sucedan a nivel mental, como les mencionaba, el tema de las preocupaciones, de toda índole, ¿no? Dependiendo del día que hemos tenido, porque todo lo que sucede durante el día muchas veces lo dejamos en la noche, y al momento de echarnos a la cama intentamos o pretendemos hacer un recuento de lo que ha sido nuestro día, y entonces es ahí donde empiezan a recordar, ¿no? Bueno, dejé pendiente tal cosa, me falta hacer esto para mañana, quizá tengo que entregar alguna tarea y no me alcanzó el tiempo, a qué hora me voy a levantar, o también preocupaciones de índole familiar, por ejemplo, tengo un familiar enfermo, a familiares que les ha dado COVID, tengo que estar evaluando a mi paciente o a mi familiar porque de pronto en la noche se le sube la fiebre, qué sé yo, una serie de preocupaciones que van a estar ahí de forma persistente en nuestra cabecita y no nos van a permitir conciliar el sueño, ¿no? Y así cosas por el estilo. Entonces esto nos va a llevar finalmente a sentirnos angustiados, nerviosos, ansiosos, a dar 1000 vueltas en la cama, que a más de uno nos puede haber sucedido, y no conciliar finalmente el sueño, que es lo que estamos buscando, que es lo que estamos necesitando, ¿no? Entonces, dentro de la clasificación del insomnio, existen varias clasificaciones, les he traído las principales y las que de primera mano se puede saber. Tenemos, por ejemplo, el insomnio primario. El insomnio primario se llama así porque no se identifica una causa cuya consecuencia se dé este insomnio, ¿no? No se encuentra, simplemente el insomnio está ahí. Este es de los menos tipos de insomnio que se presentan. El más frecuente es el insomnio secundario. Este insomnio secundario puede deberse a un sinfín de causas, entre ellas enfermedades físicas, puedo ser hipertenso, por ejemplo, y se me sube la presión por la noche, pues no estoy controlando bien, o me olvidé de tomar mi medicamento y de pronto tengo un pico hipertensivo, o soy diabético y no estoy controlando bien la glucosa en la sangre, de pronto me llama a orinar mucho por la noche, ¿no? Puede deberse a un trastorno mental en el sentido de que ya estamos mencionando que podemos tener desde un simple nerviosismo hasta una ansiedad que ya podría inclusive conformar un trastorno, si es que presenta algunos otros síntomas, podríamos estar con problemas depresivos, con problemas de ansiedad o de alguna otra índole, por consumo de sustancias psicoactivas también, por ejemplo, ¿no? Consumo de drogas, consumo de algunas sustancias que son activadoras también, por ejemplo, el café, el té o el chocolate, que no se recomienda que se consuma antes de dormir, inclusive hasta antes del mediodía, dicen algunos estudiosos del tema, ¿no? Pero también puede deberse a otros problemas que pueden ser ambientales o sociales. Les hablaba de los problemas familiares, problemas laborales, económicos, etcétera, ¿no? Son secundarios o sea, hay causas que explican la aparición del insomnio. También se clasifica según su duración, ¿no? Hay 3 tipos de insomnio, de acuerdo a esto. El insomnio que puede ser de tipo transitorio, dura menos de una semana. El insomnio de corta duración o agudo, que dura de 1 a 4 semanas. Y un insomnio crónico que dura más de 4 semanas. De estos casos se ven muchos en la consulta diaria. Ya vamos a ir viendo cuáles serían nuestras opciones de tratamiento. Si bien es cierto, el sueño, al ser una función, como les mencionaba, una de las principales funciones del organismo para mantener no solamente un equilibrio, sino inclusive la supervivencia del ser humano, entonces, pero también es una función del cuerpo que es bastante frágil y es bastante sensible a alteraciones del ambiente, ¿no?
Entonces, dentro de las opciones de tratamiento, lo que nosotros vamos a buscar, o necesitamos buscar, es mejorar esta satisfacción respecto al sueño, porque lo que queremos es conseguir una mayor cantidad y calidad de sueño, y que los efectos negativos que este pudiera producir, sobre todo los diurnos, sean los que amenguen, se apacigüen, disminuyan o en el mejor de los casos desaparezcan, es decir, restableciendo nuestro ritmo de sueño. Dicho sea de paso, también hay algunas regulaciones que se hacen a nivel biológico, porque el sueño tiene que ver con el ritmo circadiano, las horas que estamos de vigilia durante el día y las horas de la noche que es para dormir. A eso se le llama el ciclo circadiano. Desde acuerdo a eso, si hay un patrón biológico que el organismo debe seguir, que muchas veces está siendo alterado, viene siendo alterado por nosotros mismos, y ahora vamos a saber por qué. Entonces, dentro de estas opciones de tratamiento tenemos básicamente tres. Una de ellas es la de las primeras y que se ha demostrado que es una medida que efectivamente va a regular ese tema del insomnio. Muchas veces que nosotros lo practicamos adecuadamente y vamos a ver cómo se practica y cuáles son las pautas a seguir, e inclusive no tendríamos necesidad de nosotros como médicos dar algún medicamento para dormir y ustedes como pacientes o quien tenga este problema la necesidad de tomar un medicamento para dormir, sino que estas medidas de higiene del sueño son hábitos saludables que van a ayudar a mejorar el sueño, son temas conductuales, patrones conductuales de hábitos saludables, que es algo a lo que tenemos que regresar, porque nos hemos también mal acostumbrado a la solución fácil, ¿no? No, yo tengo problemas de sueño, quiero dormir, me tomo una pastilla y punto. Muchas veces esta situación de pensar en esa, de una manera tan practicista como esa, nos lleva justamente al tener que depender, entre comillas, de medicamentos para dormir, teniendo opciones más saludables de cómo manejar esto, ¿no? Y una de ellas, y la más efectiva comprobada hasta el momento, son las medidas de higiene del sueño. Los vamos a ver más al detalle en unos momentos. Dentro de las intervenciones psicológicas, bueno, también tenemos que manejar el tema de los pensamientos y el tema de las conductas que van a mantener este problema del insomnio o las consecuencias de este. Ya habíamos mencionado más o menos cuáles podrían ser estos pensamientos que vienen siempre a nuestra cabeza a la hora de dormir y que también podríamos hacer, está considerado dentro de la higiene del sueño, cómo hacer para un poco manejar ese tema de los pensamientos. El último eslabón, digamos, del tratamiento de este tipo de problemas es la medicación. Y se limita inclusive a los casos que no respondan a estas medidas como la higiene del sueño o la intervención psicológica, que son las dos primeras intervenciones a las que se tiene que apelar para poder desarrollar o para poder revertir este problema del insomnio, ¿no? Ahora, la indicación es en esos casos limitados, que no responden a estas medidas previas, se utiliza o debe utilizarse el menor tiempo posible. Hay personas que creen que pueden vivir, y es saludable vivir tomando, por ejemplo, una benzodiazepina para dormir todo el tiempo que tenga el problema de insomnio, ¿no? Y eso efectivamente a largo plazo, más que beneficio, le va a producir daños en su cuerpo, ¿no? En el cerebro y en el cuerpo. Y ¿por qué justamente se hace eso? ¿Por qué el menor tiempo posible? Por los efectos secundarios que tiene y los daños potenciales que pudiera haber o las consecuencias potenciales, como por ejemplo el producir dependencia, como en el caso de las benzodiazepinas, ¿no? Muy bien. Existen algunas creencias también que influyen tanto en el inicio como en el mantenimiento del insomnio. O sea, a la hora que yo me voy a dormir en la cama, y el mantenimiento quiere decir las horas de sueño, es decir, no despertar durante la madrugada, no tener despertares, ¿no? Entonces, una de ellas, por ejemplo, es el insomnio ocurre por factores que podemos controlar y factores que no podemos controlar. En realidad, el insomnio ocurre, como ya les digo, tiene múltiples factores, pero aquellos que son secundarios y nosotros conocemos la causa de ese insomnio, podemos identificar cuáles son esos factores que podemos controlar. Obviamente va a haber situaciones en las que va a haber factores que un poco escapan de nuestras manos y para eso ya necesitamos ayuda profesional. Pero en la mayoría de los casos, si nosotros adoptamos estas medidas de higiene del sueño y logramos modificar ciertas conductas y logramos manejar los pensamientos, entonces vamos a tener una buena herramienta para poder revertir este problema. Lo otro es, nunca debemos forzarnos a dormir si no tenemos sueño. Dado que el sueño es un proceso fisiológico, cuando nosotros intentamos el querer forzar a dormir, por ejemplo, quiero pensar en que quiero dormir, tengo que dormir, esto más bien funciona como si fuese un pensamiento que también produce estrés y a su vez ansiedad.
Esto, aunado al hecho de no poder dormir, es como un círculo vicioso, ¿no? Viene el pensamiento, viene la ansiedad, viene el estrés, no puedo dormir y así sucesivamente. Entonces, no se sugiere, no se recomienda forzarnos a dormir. Ya vamos a ver adelante qué pautas podemos eh, tomar para poder vencer este problema. Ahora, acá hay otro punto que dice, no le dé tanta importancia al sueño. Es cierto, hay personas, como hemos visto, ¿no? Dicen, bueno, anoche no pude dormir, estuve con insomnio. A veces no necesariamente es un insomnio, sino una mala noche o una noche en la que no hemos podido conciliar el sueño por A o B ciertas razones. Pero en la noche siguiente lo conciliamos como siempre lo hacemos, a la hora adecuada, mantenemos el sueño adecuado y nos despertamos al día siguiente con la suficiente energía para hacer nuestras actividades. Entonces, si es que nosotros a esa noche única de sueño, porque es una noche entre una semana, por ejemplo, una de las noches de toda la semana, le damos mucha importancia y nos preocupamos exageradamente de esta situación, entonces lo único que vamos a lograr es crearnos ansiedad nosotros mismos, ¿no? Ahí viene el tema de los pensamientos. Comienzo a pensar, ¿y por qué no dormí esa noche? ¿Y por qué no pude dormir? O en el momento en que no puedo dormir, pensar, ¿no? ¿Pero por qué no puedo dormir? Tengo que dormir, mañana tengo que salir a trabajar, o tengo que ir a estudiar. ¿Qué cosa hago para dormir, ¿no? Entonces, sin embargo, no darle importancia significa ¿qué? Significa que si al día siguiente yo dormí adecuadamente, bueno, simplemente pensar en que, como dice la diapositiva, todos podemos tener en algún momento una noche de insomnio, ¿no? Y justamente esto va de la mano también con el siguiente punto que vamos a ver acá. Dice, ¿no? No haga una mala noche de sueño una catástrofe. ¿Por qué? Porque se ve en muchas personas que sí, dejaron este evento, esto que sucedió atrás, pero llega un momento en que probablemente vuelven a tener este problema de sueño una noche. Podemos decir, ya, entonces yo duermo de las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana de lunes a viernes o de lunes a sábado, y el domingo que tengo libre o el sábado que fue feriado, entonces me acuesto a las 3 de la mañana y me levanto a las 12 del día. No, justamente en ese desarreglo está el problema. En ese desarrollo es donde se inicia, se gestan los problemas posteriores de insomnio. Entonces, primer punto, mantener el horario fijo para acostarse y levantarse. ¿Cuesta? Claro que cuesta, pero ese cambio en nuestros malos hábitos, porque hemos aprendido malos hábitos o hábitos no adecuados, es que nosotros estamos iniciando y perpetuando los problemas del insomnio. Ahora, en un segundo punto dice, si ya han pasado 30 minutos desde que se acostó, pueden ser en 15, 20 o 30 minutos, y aún no se ha dormido, es decir, me fui a la cama, me recosté, pasó 15, 20 minutos, media hora y no me he dormido, entonces hay que levantarse de la cama. Ese es un punto importante, no quedarse en la cama despierto. Me levanto de la cama, me voy a otra habitación distinta a la habitación donde duermo. Puede ser la cocina, la sala, otro ambiente distinto. Y bueno, acá dice algo que no lo active demasiado. ¿Qué es lo que nosotros sugerimos? Salir a leer un libro impreso, sea libro, sea revista, sea periódico. Tiene que ser un material impreso, no del celular, no de la computadora, no del televisor. ¿Qué nos va a permitir esto de leer? Nos va a permitir dos cosas. Uno, que con los ojos hacemos actividad mecánica. Por lo tanto, el músculo, como cualquier otro que hace actividad mecánica, se va a cansar. Y por otro lado, el cerebro va a leer el contenido. El contenido se recomienda que sea un contenido denso, aburrido, algo que a nosotros no nos guste, que nos canse leer. Entonces, la conjugación de estas dos técnicas, de dos actividades, va a hacer que en algún momento otra vez le empiece a dar sueño. Cuando empiece a tener ese sueño, regrese a su cama. Vuelve a recostarse, ha pasado 15, 20 minutos o media hora lo mucho, y sigue despierto, repita la actividad hasta que logre quedarse dormido. Ese también es una forma muy efectiva de lograr dormir. Este es un entrenamiento, por lo cual no es que cuando yo lo hago una noche, lo hago un día, una noche que tengo este problema de sueño, al día siguiente ya debo dormir adecuadamente. No, es un entrenamiento, y como cualquier entrenamiento, es un proceso que lleva tiempo, pero se tiene que practicar. Si yo lo practico un día a la semana y el resto de la semana me olvido, no vamos a obtener resultados. Esto tiene que hacerse todos los días y tal como se está estipulando en estas pautas que les estamos dando. Un tercer punto sería evitar las siestas diurnas durante el día. Entonces, por A o B, nosotros querramos dar una siestita, pues, a veces se acostumbra en otros países, inclusive está eso institucionalizado, digamos, ¿no? Las siestas después del almuerzo.
Bueno, si por A o B se requiere tener una siesta, se recomienda que no sea mayor a 30 minutos. Otros estudiosos de este tema inclusive dicen que puede ser entre 15 y 20 minutos y no más. Pero en general, no más de 30 minutos, ¿no? ¿Por qué? Porque ya este estaría afectando como les mencionaba, ¿no? El funcionamiento del cerebro, que tiene un sistema biológico que lo coordina, y entonces ya estaría repercutiendo en la dificultad de dormir por la noche. ¿Qué más? Evitar la actividad, eso también es importante y eso es algo que tenemos que reacostumbrarnos, retomar hábitos saludables. Estamos muy mal acostumbrados en la noche a ir a la cama y desde la cama inclusive ver el televisor, ¿no? Escuchar o hablar por el celular, estar escuchando la radio, o sea, estar despierto escuchando la radio al costado, ¿no? Hablar por teléfono, etc. Ahí viene también otro gran problema, ¿no? Si nosotros queremos que el cerebro asocie el dormitorio y la cama con dormir, o sea, con la actividad de dormir, tenemos que hacerle saber que cuando vamos a la cama no vamos a estar haciendo otra actividad más que dormir. Bueno, dormir y tener relaciones sexuales, para eso sirve la cama, para nada más. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? La sugerencia es evitar ver televisión, leer en los celulares o en las laptops, escuchar radio, comer, inclusive en la cama, hablar por teléfono, discutir con alguna persona, con la pareja o qué sé yo que está a nuestro lado, o con la familia antes de ir a dormir, es otro gran problema. ¿Por qué? Porque esto va a definitivamente alterar el tema del inicio del sueño. Entonces, si nosotros seguimos practicando lo que hacemos rutinariamente, nos hemos mal acostumbrado a ese hábito no adecuado de ver los celulares en la cama, de estar constantemente en exposición de estas pantallas que emiten luz azul, de ver nuestra televisión, ¿no? Estando echados en la cama, de ponerse a leer, que algunos me dicen, pero doctora, yo agarro mi libro que está acostado en mi mesita y me pongo a leer en la cama. No, puedes leer, pero fuera de la cama, fuera de la habitación, porque la habitación y la cama son solo para dormir. ¿Ya? ¿Qué más? Se recomienda realizar ejercicio suave, o más o menos 1 hora al día mientras haya luz solar preferentemente, ¿no? Y 3 horas antes de dormir. Ejercicio suave. De ejercicio vigoroso se habla entre 3 o 4 horas previas a la hora de acostarse, porque se activa el sistema nervioso. Sin embargo, eso también es variable dependiendo de cada persona. Lo ideal es hacer el ejercicio en las mañanas, ¿no? Muy bien. ¿Qué más? A ver. Repetir cada noche la rutina de acciones que deben a prepararse mental y físicamente para ir a la cama. Esto también ayuda bastante, ¿no? Todas las noches tenemos que lavarnos los dientes, seguimos todo un ritual, ¿no? Nos ponemos la pijama, preparamos la ropa del día siguiente para ir a trabajar, organizamos las cosas que debemos tener listas al día siguiente, dejamos todo listo. Esa suerte de ritual también nos ayuda a hacer como un preludio, ¿no? Un preparativo para que el cerebro ya sepa que lo siguiente que sigue es dormir. ¿Qué más? Esto también es muy útil. Practicar ejercicios de relajación antes de acostarse. Practicar respiración lenta y relajada. Porque probablemente muchos de nosotros hemos tenido la oportunidad de aprender lo que es la respiración profunda y diafragmática para lograr una relajación. Es muy útil justamente antes de ir a dormir, básicamente si tenemos problemas para conciliar el sueño. Una pequeña pauta así práctica que les puedo alcanzar es esta, dice. Usted imagine que es un globo que se hincha lentamente y luego se deshincha. E imagine que pasan las nubes, ¿no? Imaginar que hay nubes ahí que están pasando como una película, y en cada una de esas nubes puede escribir mentalmente sus preocupaciones para que éstas se las vaya llevando el viento. Este es un ejercicio de imaginería también bastante útil. Y si usted tiene muchos problemas de preocupación por la noche, ¿qué voy a hacer no? Tengo a mi familia enfermo, ¿qué es lo que va a pasar? O yo mismo estoy enfermo, ¿qué va a hacer de mí? ¿Cómo va a seguir mi tratamiento? Etcétera, etcétera. Que muchas veces sucede más aún en pacientes que tienen algún problema de salud física y más aún si esto se complica con ya temas de salud mental. Entonces, este ejercicio es pequeño, es práctico, pero si ustedes lo hacen, si ustedes lo practican diariamente, va a ser muy útil para que se puedan relajar en conjunto con los ejercicios de relajación con respiración profunda. Otra sugerencia es tomar un baño de agua a temperatura corporal, otros dicen que puede ser agua tibia, porque eso va a favorecer el sueño, ¿no? A temperatura corporal quiere decir temperatura ambiente, pero si es que obviamente si es invierno y hace frío, con agua tibia, ¿no?
Este es otro punto importante. Bebidas que contienen cafeína, la Coca-Cola, las gaseosas en general, el café, el té, el chocolate, como ya les mencionaba anteriormente, si es que se toman tarde van a alterar los patrones de sueño. Las personas quizá no se den cuenta, pero esto se va a hacer manifiesto cuando empiecen a tener problemas para conciliar el sueño. Todas estas sustancias son estimulantes del sistema nervioso. Equivale a lo mismo que nosotros hiciéramos ejercicio vigoroso, equivale a lo mismo que nosotros estemos con la pantalla del celular y con la luz esta que emite, ¿no? Frente a nosotros, y etcétera. Entonces, nosotros creamos las condiciones, estamos creando las condiciones para justamente no poder dormir. Entonces, lo que propone esta higiene, este método de higiene del sueño es modificar esas pautas, esos comportamientos, esas conductas, para que nosotros podamos favorecer el conciliar el sueño y tener un sueño reparador. Mantener las horas de sueño también es importante. Ahora, el alcohol y el tabaco también perjudican el sueño. Idealmente, evitar su consumo. El alcohol, si bien es cierto, le llamamos nosotros, bueno, es un depresor realmente del sistema nervioso central. Algunas personas comentan y dicen, no, pero doctora, yo a veces cuando tengo sueño me tomo, ¿no?, un vasito, una copita y con eso puedo conciliar el sueño. Efectivamente, si es un depresor del sistema nervioso central, lo que va a producir inicialmente va a ser sueño. Pero a largo plazo, esto le va a producir, al contrario, mala calidad de sueño, despertares tempranos o despertares durante la madrugada, a pesar de que usted diga, no, pero yo sigo durmiendo con eso. Sí, a largo plazo, inclusive sin que uno dé cuenta, le puede provocar hasta la adicción o dependencia, ¿no? Entonces no es recomendable en absoluto. Y el tema del cigarrillo, lo mismo, provoca adicción y también es estimulante del sistema nervioso. Algunas personas también dicen, no, pero doctora, yo me pongo un cigarrito y con eso me tranquilizo. Es un tema de inicio momentáneo, pero que a largo plazo termina haciendo más daño que produciendo beneficio alguno. ¿Qué más? Algo importante. El dormitorio donde uno duerme, el lugar donde uno duerme, debe tener una temperatura agradable, no mucho calor, no mucho frío, una temperatura ambiente agradable que nos permita dormir. Y los niveles de luz y ruido deben ser mínimos. En realidad, más que ser mínimos, no debería haber ni luz, o sea, una completa oscuridad, y un silencio absoluto, de tal manera que nos permita descansar. Que cuando hay luz y cuando hay ruido, obviamente lo que va a suceder es que no vamos a poder dormir. El lugar debe ser confortable, seguro, tranquilo, que nos permita descansar y que le diga a nuestro cerebro, es hora de dormir. ¿Qué más? Procuren no acostarse hasta que hayan pasado 2 horas desde la cena. Eso también es importantísimo. Cenas que no sean muy copiosas, que no tengan frituras, de preferencia que sean lo más temprano posible, más o menos se recomienda entre 6 y 7 de la noche, no más tarde. Y hay unas personas que se despiertan durante la madrugada y dicen, no, me despierto porque tengo hambre y me voy y me como algo y luego vuelvo a dormir, ¿no? Pero no. Entonces, ¿qué pasa si nosotros comenzamos a tener ese tipo de conducta? Va a suceder lo que sucede con todo hábito. ¿Cómo se crea un hábito? Haciendo una conducta de forma repetitiva. Entonces, si nosotros hacemos eso, vamos a tener que todas las noches, por una semana o 2 semanas, por lo mismo, horas previas a sueño nocturno, todo tipo de pantallas, celulares, computadoras, laptops, por lo menos 2 horas antes de dormir deberíamos evitar. Si necesitamos poner, por ejemplo, una meditación que a mí me ayuda a dormir, colocarla a una distancia regular de nuestro cerebro, básicamente, que no nos esté dando la luz a la cara, y desde ahí podemos escuchar nuestra meditación. No utilizar la cama para dar vueltas, eso ya hemos dicho inicialmente, no estar despierto mientras uno está en la cama. El mejorar la cantidad y calidad de sueño tiene que ver, uno, con la reposición y el mantenimiento, tanto físico como mental, de forma eficaz, porque ya hemos visto que no tener calidad de sueño va a afectar en diferentes áreas de nuestra vida, rendimiento académico laboral, puede producir accidentes de tránsito, puede alterar estados de ánimo, podemos tener problemas cognitivos, si hablamos de la memoria, la concentración, incluso el aprendizaje, porque ojo que durante el sueño es que se consolida la memoria y podemos nosotros fijar conocimientos, ¿no? Y en general en el estado de espíritu. Entonces, acá las funciones principales del sueño, lo hemos mencionado: restauración de la energía, reorganización del funcionamiento nervioso, factores que afectan la consolidación del sueño, la edad, consumo de sustancias, estilo de vida, diversos aspectos psicosociales que lo hemos mencionado también. Si no atendemos de manera oportuna algún problema de sueño, que va a empezar a suceder, problemas de funcionamiento, de nuestro funcionamiento, en el trabajo, en la escuela, en diferentes ámbitos. Y la higiene del sueño, para que quede claro, ¿no?, una alternativa de prevención y tratamiento de estos problemas muy eficaz, y eso está demostrado.
Entonces, ya para ir culminando, les dejo con esta manera de reflexión, ¿no? La recuperación está en las manos de la persona que padece el problema. En este proceso no tiene que ver solamente a los profesionales, es el paciente, la persona que tiene el problema, el que tiene que tomar acción al respecto. ¿De qué manera? Hacer estos cambios en este estilo de vida para conseguir mejorar la calidad y la cantidad del sueño. Si usted acude a un profesional, usted es parte importante del equipo que le va a ayudar a recuperar, a recuperarse de este problema. Porque usted no es un ente pasivo, tiene que ser el ente activo, el protagonista de la situación. Entonces, con los profesionales se pueden discutir, ¿no? Cuáles son las posibilidades de tratamiento, esto a seguir y ponerse de acuerdo para que entre los dos se pueda solucionar o puedan llegar a solucionar este problema con el tratamiento adecuado. Y para terminar, bueno, su opinión es muy importante a la hora de decidir. Tomen muy en cuenta eso, que nosotros como profesionales estamos siempre a disposición de poder ayudarlos, siempre y cuando ustedes nos permitan ayudarlos y sean parte del equipo que va a trabajar para poder lograr que usted mejore su calidad y su cantidad de sueño. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias.